Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Granada, vamos a ver esta preciosa ciudad que os iré enseñando, además de la Alhambra, que ya sabéis que es lo más famoso de aquí, pero tiene otros muchos sitios preciosísimos, entre otros la Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos. Así que yo creo que este vídeo va a estar muy bien y que no os lo podéis perder. Venga, preparaos que empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Pues llegamos ya a nuestro hotel, el Palacio de Gamboa, de la cadena Sercotel. Como veis es un edificio clásico completamente y está en pleno centro. Llegar hasta aquí con el coche es una odisea porque hay calles prohibidas, solamente con autorización para residentes y tal, y bueno, llegar hasta aquí, odisea, pero bueno, ya estamos. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Este es el salón de desayunos. Y por aquí la recepción. Y ahora vamos a subir a la habitación. Bueno, pues ya entramos en la habitación. Es bastante amplia. Tiene el banco para las maletas. Tiene su mesita aquí, su escritorio. Aquí que está el mueble bar y luego pues la cama bastante amplia, creo que es un 80, la tele y aquí un pequeño balconcito que da a un callejón, porque aquí en el centro pues casi todas las habitaciones dan a callejones. Y ahora vamos a ver el baño. Y el baño es también bastante amplio, con dos lavabos, amenities, el secador potente y la ducha. Ahora vamos a salir a comer algo antes de empezar a ver la ciudad, a un sitio que está aquí al lado y que nos han dicho que está fenomenal. En Granada se tapea estupendamente, pero este es uno de los sitios que más nos ha gustado y se llama Blanca Paloma. Cada vez que pides una bebida te ponen una tapa que ya no la hemos terminado, eran berenjenas en tempura, pero vamos, que es que casi comes con las tapas. Y ahora hemos pedido esta de calamares, unas gambitas fritas y aquí llegan las habitas también. Bueno, deciros que los calamares y las gambitas están buenísimas. Bueno, no hemos podido acabar todo, nos han quedado aquí unas gambitas. Estas son medias raciones. Si venís pues ya sabéis, no pidáis raciones enteras, con media es suficiente para dos. Y la cuenta han sido 39,90, o sea que ya está bastante bien. Y ahora sí, vamos a comenzar a visitar el centro de Granada. Pasando por la plaza del Ayuntamiento, salimos a la Avenida Reyes Católicos, una de las más importantes de Granada, de tiendas, de bares, de restaurantes, todo. Y ahora seguimos hacia la catedral, atravesando la plaza Pit Rambla. Llegamos a la catedral. Se construyó por expreso deseo de los Reyes Católicos. Nuestra Señora de la Encarnación, que así se llama, estuvo provisionalmente ubicada desde 1492, fecha de la toma de Granada, en la Mezquita Real de la Alhambra. Fue el emperador Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, quien promovió la construcción de este nuevo y monumental edificio en el centro de la ciudad para cumplir los deseos de sus abuelos. Se inició en 1523 y su construcción duró 181 años, terminándose en 1704, aunque desde 1561 ya se utilizó como lugar de culto. Fue construida sobre la parte superior de la mezquita principal de la ciudad y es una de las obras cumbre del Renacimiento. Es verdad que las torres de gemelas nada, vamos, ni primas hermanas, nada. Se parecen nada. Esta es la iglesia del Sagrario, que está dentro del conjunto de la catedral y la capilla real.
Y aquí tenemos el monumento a Alonso Cano, arquitecto, pintor y escultor granadino cuya obra arquitectónica más importante fue la Catedral de Granada. Entramos en la catedral. La entrada general son 5 euros y los niños hasta 12 años es gratis. Hay audioguías que se descargan gratuitamente en el móvil y también están adaptadas a personas con problemas de audición. Es muy práctico y te será muy útil en tu visita. En esta maqueta podemos ver muy bien todo el conjunto, que sería la iglesia del Sagrario, aquí a la derecha, la catedral en el centro, con una sola torre, y se ve la monumentalidad de la catedral, que si la veis desde fuera es que no parece tanto, de verdad. Y luego aquí a este otro lado está la capilla real. Capilla mayor, preciosa. Aquí están de obras a la derecha y a la izquierda el precioso órgano. Esta es la cátedra del obispo, preciosa, ¿eh? Y los púlpitos son maravillosos. Las dos lámparas están diseñadas por Alonso Cano. Aquí arriba, a la izquierda, tenemos a Fernando el Católico, orante, y enfrente a Isabel. Las pinturas de la Virgen están realizadas también por Alonso Cano. El baldaquino es una obra maestra del Renacimiento español. Es una pieza clave de la decoración de la Catedral de Granada y uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. En el lado derecho de la capilla mayor está esta lápida que nos informa que aquí está enterrado Alonso Cano. Este es el retablo de Santiago. Esta puerta da acceso a la capilla real, donde están los Reyes Católicos. Aunque no se puede entrar por aquí, se entra por el exterior. De las capillas laterales destaca la de San Miguel, la de la Virgen del Pilar, la de la Virgen del Carmen, la de la Virgen de las Angustias, la de la Virgen de la Antigua, la de Santa Lucía, la capilla del Cristo de las Penas, la capilla de Santa Teresa y la de Santa Ana. La sacristía es una de las más grandes y ricas de España. Alberga verdaderos tesoros, como un tríptico de la Inmaculada Concepción de Alonso Cano, pero como veis no se permite hacer fotos ni vídeos. Este es el patio de la Catedral de Granada, que es por donde se accede a los baños. Fijaos qué bonito es. Esta es la calle Oficios, que es donde está la capilla real, en la parte de atrás de la catedral. Bueno, estamos llegando a la capilla real, que es una cosa que más ilusión me hacía a mí para conocer el sitio donde están enterrados los Reyes Católicos, así como Juana, la mal llamada la Loca, y Felipe el Hermoso. Así que vamos a entrar a verla. En el suelo está representada el águila, símbolo del poder y la soberanía de los Reyes Católicos. En la fachada se encuentran unas pinturas hechas por los estudiantes de la Universidad de Granada llamadas vítores.
Están hechas entre los siglos XVI a XIX y están consideradas como una parte importante del patrimonio cultural de la ciudad, al ser testimonio de la historia estudiantil de Granada. En la verja se puede leer "Tanto monta, monta tanto", el lema de los Reyes Católicos. Y ahora sí, vamos a entrar. La entrada cuesta 5 euros. Pues acabamos de salir de ver la Capilla Real, es impresionante, se ven no solamente los dos mausoleos, el de los Reyes Católicos y el de Juana y Felipe, sino también bajas y se ven los sarcófagos, es impresionante. Están los 5 ataúdes, digamos, está el rey Fernando, la reina Isabel la Católica, Juana, Felipe y el niño Miguel de Portugal, que si no hubiera muerto siendo niño, podría haber llegado a ser el rey de España y Portugal. O sea que es súper interesante. Y luego en general todo lo de la Capilla Real es preciosa, hay muchas pinturas muy valiosas, pero no dejan hacer fotos, no dejan sacar vídeos, nada. Así que he comprado una postal del mausoleo que la pondré para que lo veáis, que algo es algo, ¿vale? Este es el de los Reyes Católicos, fue construido entre 1505 y 1517 por el escultor italiano Domenico Fancelli en mármol de Carrara. Representa a Isabel y Fernando yacentes con sus trajes de coronación. Al lado, el de Juana I y Felipe I de Castilla, también en mármol. Justo debajo se encuentra la cripta de gran austeridad, donde se encuentran los 5 ataúdes de plomo presididos por una cruz de madera bajo la cual vemos la corona y el cetro. En el centro están los Reyes Católicos, a los lados Juana I y Felipe I de Castilla, y delante a la derecha el pequeño ataúd del niño, nieto de los Reyes Católicos, que murió sin haber cumplido los 2 años. Es impresionante. Enfrente está la Madraza, que fue la primera universidad de Al-Ándalus. Fue fundada en 1349 por el rey nazarí Yusuf I de Granada. Tras la toma de la ciudad siguió funcionando como tal y hoy en día pertenece a la Universidad de Granada y se dedica a actos culturales. Que está hecha, como veis, con trampantojo. Parece que son como bloques de piedra, pero no, es pintura. Pues venga, vamos a seguir. Entramos en la alcacería, que es como el foco. Era el antiguo mercado de la seda. Está formado por un entramado de calles estrechitas, repletas de tiendas en las que se vende de todo, pero especialmente artesanía granadina. Y ahora, pasando por la Plaza Nueva, vamos a subir al Albaicín, el barrio más antiguo y famoso de Granada. Vamos por la calle Elvira, Placeta de San Gil, y subimos por la calle Candelería Vieja. Entramos en el Albaicín. En este barrio encontramos un montón de teterías como esta, y también tiendecitas donde venden toda una variedad de tés. Se cree que el nombre Albaicín significa barrio en cuesta, y enseguida veréis por qué. Se caracteriza por sus calles estrechas y sus casas blancas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por representar una muestra única y bien conservada de la arquitectura hispano-musulmana de la época medieval. Giramos a la derecha por la calle Candelería Nueva y llegamos a la iglesia de San Gregorio Bético del siglo XVI, que está adosada al convento de clausura de las religiosas esclavas del Santísimo Sacramento, conocidas también como las novias del Albaicín. Y se las llama así porque practican la adoración perpetua tanto de día como de noche, y cuando salen de la clausura a la iglesia se cubren con un velo blanco para que nadie pueda verles el rostro. Es un barrio para perderse en sus callejuelas y descubrir rincones encantadores.
Aquí a la izquierda está la casa natal de Enrique Morente, un cantador de flamenco muy afamado que empezó su carrera en el Sacromonte. Seguimos subiendo por la cuesta de San Gregorio y la calle Capellanes hasta llegar a la placeta de Carvajales. Un mirador no tan masificado como otros de la ciudad, desde donde se tienen unas vistas espectaculares de la Alhambra. Fijaos qué preciosidad. Ahora un poquito de postureo, que el marco lo merece. Torre de la Vela. La llaman la calle del embudo, y ya veis por qué. Esta ya no es una resbalada. La calle del embudo porque te tienes que abrazar con la persona que vaya. Pues no monto. Y ya por la calle Benalúa bajamos hasta la iglesia de San Gil y Santa Ana, que está junto a la Plaza Nueva. Y ahora estamos por uno de los paseos más famosos de Granada, la Carrera del Darro. Y es que aquí abajo va el río Darro. Y se supone que al final, que es el Paseo de los Tristes, tiene unas vistas muy bonitas de la Alhambra. Así que vamos para allá. Y estas son las vistas maravillosas que decían desde la Carrera del Darro, de la Alhambra iluminada, muy bonito. Hoy, para comenzar el día, subimos a la ermita de San Miguel Alto. Está situado en la cima del cerro de San Miguel y es del siglo XVII, construida en el lugar donde en la época musulmana estuvo la Torre del Aceituno, un punto estratégico que dominaba toda la ciudad y Sierra Nevada. Ahora además es un mirador con vistas espectaculares. Esta valla que veis aquí, que es la muralla, esto es lo que separa el Albaicín del Sacromonte. Mirad, el Generalife, la Alhambra, el Albaicín y toda la ciudad. Es una pasada. De regreso al centro visitamos el Corral del Carbón, que fue construido en el siglo XIV para almacén y venta de trigo, además de tener también alojamiento para los mercaderes. Más tarde se utilizó para almacenar carbón, de ahí su nombre. Y es el único edificio de este tipo de la época nazarí que se conserva en la península ibérica. Actualmente alberga oficinas de la Orquesta Ciudad de Granada y se realizan eventos culturales. Y ahora vamos a la calle Navas, que es una de las más famosas de Granada para tapas. Así que vamos a ver si comemos algo antes de irnos a la Alhambra. Bueno, pues ya hemos llegado a la Alhambra, este es el acceso. Si venís con un tour guiado, pues quedaréis aquí en esta explanada. Y si venís con entradas, pues pasáis por vuestra cuenta. Pero bueno, es muy aconsejable sacar las entradas o contratar el tour con anticipación, ¿vale? Pues vamos para allá. Nosotros hemos contratado un tour guiado que incluye los palacios nazaríes también, que es de lo mejor. Dura 3 horas, cuesta 41,90 € e incluye la entrada, o sea que está muy bien. Y desde luego es muy aconsejable hacer la visita con un guía. Alhambra en árabe significa castillo rojo, aludiendo al color de sus edificios. Se edificó para albergar al emir y la corte del reino nazarí. Es un complejo formado por palacios, jardines, fortalezas, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, junto con el Generalife y el barrio del Albaicín. El primer punto que encontramos es el Palacio del Emperador Carlos V, comenzado en 1527 para servirle de residencia de verano. Es de estilo renacentista y alberga un patio circular en su interior. Hoy está cerrado y no podemos visitarlo. A continuación vamos a cruzar la Puerta del Vino, que da acceso al patio de los aljibes. Por el otro lado se puede ver la fachada original más antigua del siglo XIII. Ahí está la Alcazaba, pero vamos a visitar primero los palacios nazaríes. Entramos por el Palacio de Comares. Esta es la sala de administración. Luego, con los Reyes Católicos la utilizaron como oratorio, y en este balcón que vemos aquí ponían el coro.
Esta es la parte original porque está policromada frente al yeso blanco que vemos aquí, que esto ha sido restaurado. Y aquí está una pequeña pila bautismal. Mirad, esta es la vista opuesta a la que teníamos esta mañana desde San Miguel el Alto. Este es el patio de los arrayanes, que el misterio es que se reflejan perfectamente en los 7 arcos. Y es del siglo XV. Llegamos al famoso patio de los leones. Hay 142 columnas que simbolizan palmeras, como si estuviéramos en un paraíso. Aquí en el techo se puede ver la I de Isabel y la F de Fernando, y también el yugo y las flechas. Este es el punto más emblemático de la Alhambra. Los 4 canales que fluyen de la fuente representan los 4 ríos del paraíso descritos en el Corán: el río del agua, el río de la miel, el río de la leche y el río del vino. Entramos en el salón de los abencerrajes. Fue donde el sultán eliminó, cortándoles la cabeza sobre esta fuente, a toda la familia que se apellidaban Abencerrajes. Los liquidó a todos el mismo día y al mismo tiempo. Las manchas que hay todavía naranjas rojizas dicen que es todavía de la sangre. La sangre salió por este canal hasta la fuente de los leones y los leones empezaron a escupirla. Por eso también di que es el canal del vino, porque es el tono rojizo de la sangre. Y se dice que aquella noche la Alhambra se tiñó de sangre. Esta es la Sala de los Reyes. Esta pintura representa a los 10 primeros sultanes nazaríes. Mirador de Lindaraja, fijaos el techo, qué preciosidad. Y este es el patio de Lindaraja. Esta torre que vemos a la derecha es la que hemos estado viendo, el techo ese tan bonito de la vidriera de colores. Y el patio lo hizo Isabel la Católica. El poco tiempo que estuvo viviendo aquí en la Alhambra, pues hizo modificaciones o, bueno, añadió cosas, respetando, eso sí, siempre lo que ya había. En estas habitaciones fue donde Washington Irving escribió sus cuentos de la Alhambra en 1829. Y este es el hamán del sultán. Aquí tenemos el Palacio del Partal, el más antiguo de la Alhambra. Se construyó en el siglo XIV. Esa cúpula es la sala que vimos donde mataron a los Abencerrajes, ¿os acordáis? Ahora vamos a entrar en la Alcazaba, que es, digamos, la zona militar de la Alhambra. Estas eran las viviendas de los militares. Y mirad el baño, este era el retrete, bueno, el váter. Era pues de eso, de pie, y por el centro pues caía lo que tenía que caer. Y era pues algo parecido a una alcantarilla, porque de ahí caía al río. Estos son los baños de vapor, hamán, para la gente del pueblo, no para los sultanes, y ves que es bastante más cultural. Y ahora vamos a ver la Torre de las Armas. Esta torre era realmente la que defendía la ciudad, porque por el otro lado, en la parte de detrás, está Sierra Nevada, entonces desde allí eso ya era defensa de la ciudad. Y desde aquí era esa torre
la que defendía la ciudad. No la Torre de la Vela que la tenemos aquí enfrente. No. Realmente la torre de defensa era la torre de armas, esta. Si os fijáis, mira, todo esto es el Albaicín y al otro lado está el Sacromonte. Si os fijáis, esta es la muralla que divide ambos barrios. Aquí a la izquierda el Albaicín y a la derecha el Sacromonte. Desde aquí vemos muy bien la catedral, que se aprecia lo monumental que es, porque cuando estás cerca, en la puerta no ves realmente lo grande que es, pero desde aquí sí. Santa María de la Alhambra y al lado el Palacio de Carlos. El Parador Nacional está en el antiguo solar que ocupaba el convento de San Francisco del siglo XV, donde fueron enterrados inicialmente los reyes católicos. Este es el Palacio de los Abencerraje, las 36 personas que mataron dentro donde estaba el Patio de los Leones. ¿Os acordáis que os lo he enseñado? Pues este era el palacio que se lo cargaron en la invasión francesa. La Puerta de los Siete Suelos es una de las 4 puertas de la muralla de la Alhambra, es del siglo XIV y se llama así por la creencia de que existen 7 pisos subterráneos bajo ella. También se cuenta que fue esta la puerta por la que Boabdil salió y entregó la Alhambra a los reyes católicos, pidiéndoles que nadie volviera a entrar por ella, y quedó así cerrada para siempre. La acequia real. La Torre del Agua. Fijaos qué maravilla, qué bonito. Al fondo el Albaicín y aquí las murallas de la Alhambra, precioso. Y por aquí accedemos ya a los jardines del Generalife, ya la última parte de la visita a la Alhambra. Entramos en el Palacio del Generalife. El patio de la acequia. Este es el patio de la Sultana. Merece la pena visitar la Alhambra por la tarde para ver este precioso atardecer. Ahora hemos subido al mirador de San Nicolás, que es de donde mejor se ve toda la Alhambra entera. Mucha gente sube al atardecer, pero realmente la puesta de sol se ve mejor desde el Generalife, donde la hemos visto nosotros. Y nosotros hemos subido ahora para ir a cenar a un restaurante que hay aquí al lado, que se llama Estrellas de San Nicolás. Vamos a ver qué tal, luego os contaré. Bueno, mirad qué bonita la vista. Y la cena, pues aquí tenemos una sopa de cebolla y aquí unos palitos de berenjena. Y bueno, pues como siempre, nuestro vinito. Bueno, era de segundo, lomo de bacalao para los dos. Los dos primeros estaban exquisitos, tanto la sopa de cebolla como los palitos de berenjena. Con miel, buenísimos los dos. Y ahora vamos a ver qué tal está este bacalao. Bueno, pues ya tenemos aquí el postre. Esta es una crème brûlée y estos son unos crepes de chocolate. El bacalao está buenísimo, tenía como un sabor como a canelita y tal, está muy bueno, muy originalmente hecho. Y os cuento que esto es un menú. Es un menú en el que puedes elegir pues entre dos primeros, tres primeros, 2 segundos y 2 postres. Incluye también el pan, la bebida no y el café tampoco. Y el precio es 38 euros por persona, que no está nada mal teniendo en cuenta el sitio donde estamos, la ubicación del restaurante, lo bonito que es, lo tranquilo. Bueno, la comida así como muy planfinolis, o sea que bueno, que no lo veo caro. Y desde el Mirador de San Miguel despedimos el vídeo de hoy y nos despedimos también de Granada, que nos ha encantado. Recomiendo muchísimo esta visita porque es una ciudad preciosa que tiene un montón de cosas que ver y además se come estupendamente. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos, que ya sabéis que es completamente gratuito y así nos apoyáis, y compartirlo con vuestros amigos. Hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.